Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a un programa de Cita Previa aquí en su espacio de Salud en la 8 de Castilla y León Televisión. Hoy vamos a hablar sobre el nuevo libro de Jesús de la Gándara, denominado El síndrome del espejo. También les ofreceremos, como siempre, un reportaje sobre implantes y finalizaremos con una entrevista a Pedro Abaigar para hablar de hipertensión. Comenzamos. Ya lo tenemos aquí encima de nuestra mesa, hablamos del libro El síndrome del espejo, el nuevo libro de Jesús de la Gándara. Le damos la bienvenida, lo primero. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y gracias por hacernos un huequito, que has tenido una agenda muy ocupada últimamente, ¿no? Bueno, como siempre, no es especialmente difícil. Nosotros Hombre, no... Supongo que la presentación de un libro algo de tiempo quita. Sí, quita muchas veces un tiempo que es muy poco interesante para los que escribimos libros, porque cuando publicas un libro ya estás escribiendo el segundo, el siguiente, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces te descoloca esa cuestión. Bueno, pues como decíamos, gracias por dedicarnos este tiempo, porque seguro que nuestros espectadores están deseando conocer qué es el síndrome del espejo. Bueno, pues vamos a empezar por decir lo que no es. O sea, no es una enfermedad, ¿no? Porque muchas veces cuando ponemos el apelativo síndrome, pero sí que es un conjunto de sufrimientos, malestares, disgustos que tiene la persona con su propia imagen. Y el espejo, pues, es el lugar donde nos reflejamos. Reflexión significa eso, reflejarse en algo, verse en algo. Así es que ese espejo, o los múltiples espejos a través de los cuales nos vemos, nos miramos, generan a veces sufrimientos y malestares que son este síndrome del espejo. O sea, igual ese síndrome como tal no es una enfermedad, pero sí puede derivar en una. Bueno, hay algunas veces que en la punta del iceberg de ese sufrimiento aparecen enfermedades, ¿no? Esas enfermedades son esencialmente los trastornos de la autoimagen, lo que se llaman las dismorfofobias, el malestar con la propia imagen, los trastornos de la alimentación y algunas otras muy novedosas como la vigorexia, y, en fin, ese tipo de enfermedades extrañas. Pero son, por suerte, enfermedades muy minoritarias. Lo que importa es que todas las personas, de alguna manera, en algún momento de nuestra vida, en algunas circunstancias especiales, estamos disconformes con lo que vemos en el espejo. Y eso a algunas personas les produce poco malestar y a algunas personas les produce mucho y mucho sufrimiento. Por eso es por lo que escribí este libro. Es igual uno de los peores males de esta sociedad, precisamente el no aceptarnos a nosotros mismos, el ver en el espejo algo que no nos gusta. Bueno, quizá no es uno de los peores males de esta sociedad, pero es un mal pequeño que, sin embargo, hace sufrir mucho. Es como una especie de dolor de muelas, que no es grave, pero que te incordia mucho. Ese mal pequeño no es para tanto la mayor parte de las veces, porque pues una manchita, una cicatriz, en fin, que te hayas perdido el pelo o que tengas una arruga de más que no tenías hace un mes, pues hace que sufras tanto. Sobre todo, por ejemplo, las mujeres jóvenes o las mujeres que tienen esa sensación de verse un poco más obesas de lo que a ellas les gustaría, ¿no? La obesidad, el malestar con algunas cuestiones estéticas menores, hacen sufrir tanto a tantas personas que nosotros los psiquiatras muchas veces nos preguntamos, pero Dios mío, ¿cómo se puede sufrir tanto por una cosa tan nimia, ¿no? En fin, esa es, digamos, el leitmotiv, lo que me llevó a escribir este libro, porque es algo con lo que negociamos todos los días de nuestra vida los psiquiatras. Jesús, lo cierto es que en el libro, como decías, son las mujeres jóvenes las más afectadas, pero yo creo, porque nos miramos un poco a nuestro alrededor, y es verdad que hay el baremo está creciendo, ¿no? Como cada vez hay muchas mujeres que se operan a ciertas edades, o que igual no aguantan esa arruguita, o que les da por ponerse un aparato para corregir la dentadura. Sí. Y eso se está extendiendo, ¿no? Eso está muy bien, ¿no? O sea, todo lo que sea mejorar la belleza es estupendo. No tengo nada contra la belleza, al revés. La belleza es el aliado fundamental de este libro, no es la fealdad. La fealdad es nuestro enemigo. La belleza es buena, es bondadosa, es generosa, además se asocia con placer, con bienestar, con salud, es mejor para tener éxito social, en fin, la belleza es estupenda, pero nunca es gratis. Y empieza porque tenemos que aprender a contemplarla y ser justos con nuestra cantidad de belleza, con la que te ha tocado. Así como la mayor parte de la gente está bastante conforme con lo que le ha tocado en su mente en cuanto a inteligencia o carácter, etc.,
sin embargo están casi siempre descontentos con lo que le ha tocado de belleza. Yo me pregunto si los más bellos de la televisión, del cine, etcétera, las mujeres que vemos espectaculares, esos hombres magníficos, estarán contentos con su imagen, ¿no?, cuando se ven en la tele o en el cine, o estarán también tan preocupados como los comunes mortales que nos vemos al espejo y no nos vemos todo lo guapo que desearíamos, ¿no? Supongo que sí, ¿no? Porque es habitual preguntarle a una persona que tú le consideras muy bella y darte cuenta de que también tiene este problema, también tiene ese síndrome del espejo, ¿no? Pues sí. Sí, su peor enemigo es ella, en ese caso. No sé. Las grandes actrices de cine están llenas de anécdotas en este sentido. Anécdotas que la mayor parte de las veces tienen más que ver con su forma de ser que con su estética. Porque si esa forma de ser no les acompaña y son muy autocríticas o muy autoexigentes o se quieren muy poco a sí mismas, pues, en fin, lo sufren mucho más. Yo creo que entre cada persona y su espejo está el amor. Siempre, es una de las conclusiones del libro. Es el amor propio y el amor que te dan los demás. Si tú te quieres suficiente y te consideras adecuadamente, en fin, aprendes, no como esa especie de consejos ñoños de aprenda a quererte a ti misma, no, de esto no va el libro, esto no es un libro de autoayuda, es un libro de reflexión. Pero si uno aprende de verdad a ser empático con esa persona que tiene allí delante, a mirarle a los ojos a esa persona que está allí delante, a hablar con esa persona, a aceptar lo que se puede aceptar y a tratar de cambiar lo que se puede cambiar, seguro que no le pasa nada, seguro que estará mejor, ¿no? Así es que el síndrome del espejo tiene una parte, digamos, triste, que es el que muchas personas sufrimos por eso, sufrimos, todos, o sea que... Y tiene una parte muy positiva, y es que todos podemos aprender a cambiarnos, a mejorar. No eres responsable, dice el libro en algún sitio, de la cara que tienes, pero sí eres responsable de la cara que pones. Luego, si aprendes a poner una cara mejor, pues estarás mejor. O sea que igual lo importante no es tanto la belleza que nos ha tocado, sino el sentirnos bellos. Lo importante es la comunicación emocional, ¿no?, entre tú y tu espejo. El espejo no es más que un doble de ti mismo. Al fin y al cabo, el espejo no es más que la autoconciencia, la conciencia de sí mismo, yo soy el que soy. Y el espejo nos enseña a conocernos, a reconocernos, este soy yo, primero, cuando somos niños, y a conocernos después cómo soy, cómo voy cambiando, etcétera. Las soluciones vienen por la bondad, por aprender a utilizar unas neuronas que tenemos en nuestro cerebro, que se llaman neuronas espejo, que son las que juzgan lo que vemos y lo critican. Si lo juzgan adecuadamente, ni demasiado críticamente, ni demasiado bondadosamente, pero sí con esa empatía con la que yo te juzgo a ti o que tú me juzgas a mí, ¿no? Seguramente soy más exigente conmigo mismo que contigo. Si aprendo a usar esas neuronas para ese que está allí, en el espejo, me irán bien las cosas. Jesús, en el libro hablas de un término que es el CARS. Me gustaría que lo explicases. Bueno, es un término no es mío, es de los Atapuerca, ¿no? Bueno. Es de los evolucionistas. Los evolucionistas dicen que las personas tenemos un rasgo que es la capacidad autopercibida para la reproducción y la supervivencia. CARS es el acrónimo de ese palabrejo tan largo que he soltado. ¿Qué significa tener CARS? Creer en uno mismo, que uno mismo está capacitado para salir adelante a la vida y aprender a adaptarse a las circunstancias adversas de la vida. Si uno tiene CARS, tiene mucha CARS, tiene mucho éxito. Acabará teniendo más éxito social y más éxito genético, dejará más descendencia en la evolución. Y por eso los atributos que aumentan la CARS, como puede ser, por ejemplo, la belleza, o por ejemplo la labia, al tener labia, ¿no?, o ser simpáticos, o en fin, ser extrovertidos, pues son atributos positivos que se asocian con felicidad y que te permiten, en definitiva, ser mejor evolutivamente hablando. Vamos, que respalda un poco esa teoría de que el que es más bello, o se cree más bello, más simpático, le va mejor en la vida, acaba teniendo más éxito profesional y personal. Sin duda, claro. O sea, que la belleza es una cosa buena, que la simpatía es una cosa buena, que la extroversión es una cosa buena, etcétera, es evidente, ¿no? La cuestión es por qué nos hace tanto daño a tantas personas juzgarse tan autocríticamente en ese tipo de conceptos, que son buenos si uno los tiene, y si no los tiene puede aprender a cultivarlos. No son cosas que en fin, uno nazca con ellas y tenga que morirse con lo que tiene. Cualquier persona puede aprenderlo en cualquier momento de su vida, no hay ninguna dificultad para eso, ¿no? En fin, esa es una de las posturas positivas que trato de mantener en este libro, ¿no? Jesús, los trastornos alimenticios están muy presentes en tu libro Síndrome del espejo. Me gustaría saber cómo, por ejemplo, se toma esto una anoréxica, ¿no?, o una persona con bulimia. Claro. Hablabas de que se ven en el espejo y se ven distorsionados. ¿Por qué se produce esa distorsión? Bueno, antes creíamos que esa distorsión se debía esencialmente a una comparación con los modelos estéticos sociales de belleza, ¿no?
Ahora sabemos que no, que además de que exista esa comparación con esos modelos públicos de belleza, dentro del cerebro de esas personas está roto un chip, algo. Ese chip que tiene unos nombres, en neurobiología, que obviamente no voy a exponer aquí, pero ese chip hace que no se perciban adecuadamente, que se perciban distorsionadamente. De tal manera que una persona que es delgada se ve gorda, pero no solamente opina que está gorda, es que se ve gorda, porque hay un sitio aquí en su cerebro que es donde se hace la apreciación de la imagen, de la autoimagen, y la comparación con lo que uno ve de sí mismo en el espejo, con lo que tiene metido, digamos, grabado en su cerebro, y esa comparación sale muy negativa, sale perdiendo. De tal manera que lo que hacemos con el tiempo es ir haciendo que esa autoimagen, esa comparación vaya modificándose, y las personas que tienen anorexia o bulimia, poco a poco van aproximando la imagen real con la imagen ficticia que tienen de sí mismos, y cuando lo logran están curados. Jesús, pero en el libro también encontramos las claves para superar todas estas patologías, ¿no? Todas estas enfermedades. Sí, hay es complicado, capítulos. la verdad que... No, no es complicado, no. Yo les aseguro a las personas que lo lean, todos los escritores decimos lo mismo, ¿no? Decimos, no, es un libro sencillo, lo puede leer cualquiera, etc. No, pero voy a explicar que este libro tenía 300 páginas y acabó en 150, o sea que he quitado la erudición tonta de los científicos que viene en cualquier sitio en Internet. Y se trata de reducirlo a unos elementos muy comunes. El espejo de la sabiduría. Aprende, enséñale a tu espejo. Si tú le enseñas a tu espejo a ser sabio, tú también serás sabio cuando te contemples en él. Y eso se puede hacer. En segundo lugar, el espejo bondadoso. Si aprendes empatía con esa imagen que tienes allí, si reflexionas con esa persona que tienes allí, si hablas con esa persona que tienes allí, puedes aprender a ser bondadoso, empático con esa persona, a tolerar los defectos, a no sufrir demasiado por ellos. El espejo, el ciberespejo, el espejo del avatar, el doble. Todos tenemos una especie de doble. Hoy día con los medios, con los instrumentos que tenemos, con los ordenadores, etcétera, podemos aprender a usarlos como espejos en los cuales vemos nuestras imágenes. Cuando nos hacemos fotografías, todos tenemos alguna pantalla en nuestros ordenadores, en nuestros móviles. De manera que esa especie de utilización del doble como con alguien para quien hablar es el tercer elemento. Y finalmente el espejo feliz. Mira, ríete de ti mismo. Claro, la mejor clave, reírse de uno mismo. Ríete de ti mismo, ¿no? Porque si te ríes de ti mismo tendrás diversión para rato, no se te va a acabar nunca, ¿no? Entonces, ponerte delante ese espejo y hacerle un guiño, ese, venga, hombre, no es para tanto, en fin, levantarte por las mañanas y después de haberte pegado una buena crítica, hacerte una sorna, una cierta sonrisa, está muy bien. Y con eso seguro que te vas a trabajar o a tu relación con los demás de forma más optimista. Jesús, con esas claves nos toca despedirnos, que nos quedamos sin tiempo, pero muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias por acoger mi libro y a mí con mis palabras y mis reflexiones. Lo dejamos con esa reflexión y con esa invitación a que todo el mundo eche un vistazo al libro, que está muy bien, que yo lo he leído, es facilito de leer y además te hace reflexionar. Nosotros ahora continuamos en Cita Previa y lo hacemos con un reportaje sobre implantes. Muchas de las intervenciones que se realizan en las clínicas dentales son pequeñas cirugías. No suponen grandes riesgos, pero han de estar controladas. Para empezar, el espacio debe estar libre de bacterias. Para ello se limpia con productos específicos y se tapan las zonas de mayor contacto con adhesivos que se cambian en cada consulta. También los profesionales se someten a estrictas medidas de higiene para que no se produzca contagio alguno. El instrumental se introduce en una máquina que en cuestión de minutos lo esteriliza. Se conoce como el autoclave. Hay diferentes técnicas que nos van a permitir que el instrumental quede estéril. Por ejemplo, existe un método que es a través de autoclavado. El autoclave ha de ser un autoclave de tipo A, en el cual se realice 5 ciclos de esterilización. Los autoclaves normales, los que se usaban antes y que hay clínicas antiguas que los tienen, son autoclaves que realizan 3 ciclos, 2 ciclos o un solo ciclo. Por lo tanto, se sabe que no eliminan tan fácilmente esporas de virus, que son como virus que se protegen frente a la agresión de temperatura o agresiones químicas. No son las únicas medidas que se toman en implante para conseguir que el paciente esté seguro. Usan un sistema de monitorización para supervisar el estado del paciente en cada momento. Precauciones que se toman porque en realidad un tratamiento implantológico implica un concepto de tratamiento médico. En muchas ocasiones tratamos a pacientes que médicamente están muy comprometidos y a pacientes que no lo están. Como nunca lo sabemos, tenemos que meter
utilizar los mismos medios de seguridad tanto para pacientes comprometidos como para pacientes no comprometidos. Lo que utilizamos en implante es que, y la verdad es que esto es novedoso dentro de las clínicas, es que siempre antes de pasar al paciente a cualquier actividad médica le vamos a tomar la tensión. La tensión es la presión sanguínea que lleva el paciente en sangre y lo que va a facilitar que el paciente sangre en el caso de una tensión elevada. En el caso que sea un paciente con una tensión que ese día esté más estresado, pues podemos premedicarle antes que pase a quirófano con cualquier sedante que a él le relaje y que le baje esa tensión. O incluso podemos tratar esa tensión para que en un proceso de media hora, etcétera, pues reducir esa presión arterial y que podamos hacer el tratamiento seguro. Y en el caso que no se consiga, pues ya derivarlo a un hospital antes del tratamiento médico, cosa que nos va a evitar tener accidentes. Hay varias formas de realizar esta supervisión. Lo importante es que se controlen aspectos como la tensión o los niveles de oxígeno en sangre. Así pueden prevenir cualquier altercado que se presente. Dentro del acto operatorio existen diferentes maneras de monitorizar ese paciente. Nosotros manejamos dos tipos de situaciones. Un paciente de bajo riesgo, en el cual pues vamos a tener un aparato que nos va a medir el oxígeno que tiene en sangre, el paciente y la saturación. El oxígeno quiere decir lo bien o mal que respira ese paciente. Es decir, si tenemos un paciente con un atragantamiento, por ejemplo, vamos a saber que en sangre hay disminución de niveles de oxígeno, cosa que nos va a permitir que antes que el paciente lo sienta, nosotros pongamos medios. Al igual como si está muy nervioso o lleva una dosis elevada de anestesia, vamos a poder medir si ese paciente tiene una taquicardia, por ejemplo. La monitorización es útil en cualquier situación, pero sobre todo aplicada a pacientes con problemas de salud. Ellos son quienes más se interesan demostrar en ser tratados en una clínica que supervise médicamente las intervenciones. Tenemos pacientes de alto riesgo en los cuales monitorizamos el corazón del paciente, monitorizamos la tensión y le hacemos un electro continuo, de tal manera que vamos a saber cómo está la situación de ese corazón y vamos a saber pues un poquito en qué situación está ese paciente para manejarle con un fármaco, con otro, interrumpir la operación pero vamos, hoy por hoy no hemos tenido que interrumpir ninguna, pero lo que tenemos que hacer es tener controlado ese paciente. Nosotros monitorizamos al paciente como si de una cirugía tradicional se tratara, para saber en todo momento y controlar en todo momento a ese paciente. Así sufrir el menor riesgo posible y que nuestros pacientes pues, puedan disfrutar del tratamiento de una manera más segura. Las medidas higiénicas sumadas a la monitorización aseguran que el paciente estará controlado y no correrá riesgos. Para implantes es algo esencial, pero no todas las clínicas dentales ofrecen estos servicios. Y seguimos ahora en cita previa con el jefe de servicio de nefrología del Hospital Universitario de Burgos, Pedro Abaigar. Muy buenas noches. Buenas noches. Pedro, encantados de que hayas venido. Muchas gracias. Porque además nos conocemos de hace mucho, ¿verdad? Cierto. Era yo una enana. Pedro, hoy me gustaría hablar contigo sobre la hipertensión, que es un tema que tratasteis hace poco en el Día Mundial de la Salud. Pero lo primero igual sería explicar qué es la presión arterial. Vamos pasito a pasito. Muy bien. Bueno, pues la presión arterial es, como lo dice la palabra, la tensión, la presión que ejerce el bombeo de la sangre dentro de las arterias del organismo. Hay que recordar que el organismo distribuye la sangre a modo de árbol, partiendo del corazón, y esa presión, esa tensión a la que circula la sangre dentro de las arterias es lo que se llama tensión o presión arterial. Da gusto cuando los médicos lo explicáis tan sencillito, porque yo creo que a veces vamos a la consulta y es como, me lo podría explicar otras 3 veces más que no me he enterado, así da gusto. Pero ¿y en qué baremos se establece la hipertensión? Bueno, pues existen unos estándares más o menos establecidos, ¿no? A través de los cuales, o comparando con dichos valores, pues se establecen 2 tipos de presión arterial. Uno que se llama lo que la gente llama tensión alta o máxima y otro que se llama tensión arterial mínima o presión arterial mínima o diastólica. Esto tiene un reflejo dentro de la fisiología, porque como todos saben, el corazón se comporta como una bomba, y entonces
tiene un modelo de impulsar la sangre, no es de modo continuo, sino que es a impulsos, y ese primer impulso que ejerce el corazón sobre este árbol que he comentado antes y el bombeo de la sangre, el primer impulso, se llama presión arterial máxima, y cuando se relaja es lo que nosotros llamamos presión arterial mínima. Entonces existen dos. Entonces, ¿qué valores son? Pues más o menos se acepta como normal unos valores que la gente ya lo sabe, que es 14 o 140 milímetros, se mide en milímetros de mercurio de máxima, y 90 o 9 milímetros de mercurio de mínima. Supongo que tan grave será sobrepasarnos como quedarnos por debajo de esas cifras. Pues sí, es verdad. En principio, de lo que estamos hablando, cuando nosotros hablamos de hipertensión, hablamos de cifras mantenidas de presión arterial elevadas. Generalmente se eleva y es más perjudicial la tensión alta, ¿no? Entonces, cuando se eleva de modo continuo y mantenido, es lo que hablamos de hipertensión o aumento de la tensión. Y por otra parte, lo que la gente entiende como tensión baja, eso es un concepto, yo creo que es erróneo. Existe la presión arterial o la tensión baja en situaciones críticas o en situaciones complicadas del organismo, pero no es habitual que eso ocurra en la calle. Es decir, que hay mucha gente que tiene, por ejemplo, 9,5, 9,6 o 10,6 de presión arterial, y eso es una presión arterial normal, no es una presión baja. ¿Y qué consecuencias tiene para la salud esa hipertensión? Bueno, la hipertensión, cuando es mantenida, como he dicho, porque hay que diferenciar bueno, primero quiero recordar que la presión arterial es una variable que sufre continuos vaivenes y tiene un comportamiento cíclico, lo que nosotros llamamos en medicina un ritmo circadiano, es decir, es un ritmo biológico, porque la presión arterial nunca es la misma o es muy difícil, ¿no? De tal manera que las cifras más altas de presión arterial ocurre en las primeras horas de la mañana, incluso antes de despertarnos, baja un poquito después de comer y sobre todo baja por la noche durante el sueño. O sea, lleva Importante saberlo a la hora de medirlo después nosotros en casa, ¿no? Hay que ser consciente de... Claro, las cifras más elevadas de la presión siempre ocurren entre las 6 y las 12 de la mañana. Entonces, bueno, una vez de que esas cifras se miden en varias mediciones, valga la redundancia, pues es cuando decimos que una persona tiene o no tiene la presión arterial elevada. ¿Cuántas? Pues por lo menos hay que hacer 3 mediciones a lo largo, como mínimo, de 2-3 semanas. No es una cosa que se pueda establecer en una sola medición. ¿Y se podría prevenir esa hipertensión? Bueno, la hipertensión o la presión tiene tiene dos componentes principales. Uno que es hereditario, es un componente familiar, es muy frecuente, y luego tiene un componente, digamos, ambiental o social o un componente de sociedades occidentales, de tal manera que se puede prevenir. El componente genético es el que es y eso es difícilmente sustituible, pero sí que el componente social, el modo de vida, los hábitos alimenticios, el ejercicio, etcétera, sí que pueden desencadenar o agravar una presión arterial que de otra manera a lo mejor no se desencadenaría o no se agravaría. Es en esa parte lo que nosotros entendemos por prevención. Eso es. ¿Y qué hay de cuidar la alimentación? Me refiero, ¿con cuidar la alimentación valdría? ¿No tendríamos que recurrir a algún otro tratamiento farmacológico? En principio, lo que los médicos solemos recomendar, en general, si la presión arterial no es muy elevada, hay que recomendar de entrada pues, medidas, lo que nosotros llamamos higiénico-dietéticas, y estas se resumen fundamentalmente en abandono de los hábitos digamos, que sabemos que desencadenan la tensión, como es el alcohol y algunos otros, la sal, y modificar los hábitos, que por otra parte es lo más difícil que nos ocurre a los seres humanos. O sea, los hábitos son... Es cierto, a veces es más fácil casi tomar una pastilla que no dejar de comer sal en... Correcto, entonces es verdad. Entonces hay que insistir en la modificación de los hábitos. Los hábitos
pues es toda esta serie de costumbres que adquirimos en el modo de vida, la alimentación, en la ausencia o no de ejercicio. Bueno, pues eso hay que modificarlo en el sentido de decir, bueno, es conveniente no comer con sal o retirar la sal o no sazonar en exceso los alimentos. Es conveniente hacer ejercicio todos los días. ¿Cuánto? Pues a lo mejor es suficiente con caminar 30 minutos al día, por ejemplo. Y luego en abandonar el alcohol, que sí que es un desencadenante. Y bueno, con respecto al tabaco, realmente el tabaco no desencadena la presión, pero sí que es un factor que agrava las lesiones que produce la hipertensión. ¿Y todas esas costumbres habría que sumarlas a un tratamiento farmacológico o no siempre es necesario? Bueno, en principio, dependiendo de las cifras y de las características físicas de la persona, pues lo que solemos hacer es recomendar al principio medidas higiénicas. Si vemos que las cifras son altas, por ejemplo una persona de 16, 17 de máxima, pues ya sabemos que con el ejercicio y la dieta como mucho va a bajar 8 o 10 milímetros la tensión luego. En esa persona necesita, además de las medidas, uno o más fármacos. ¿Qué podría pasar si no realizamos ese control? Es decir, si no llevamos las mediciones de nuestra tensión, si no hacemos caso de cambiar esos hábitos y costumbres. ¿Qué consecuencias puede tener la hipertensión no controlada? Bueno, la hipertensión no controlada depende de las cifras, pero en general tiene consecuencias graves a medio y largo plazo para la salud de las personas, de tal manera que se sabe que las personas que tienen de modo mantenido unas cifras más elevadas, pues tienen mucho mayor riesgo de padecer algún tipo de enfermedades, como pueden ser enfermedades cerebrales, lo que la gente llama parálisis o los ictus cerebrales. Pueden tener o pueden desarrollar enfermedades cardíacas y pueden desarrollar enfermedades renales. Entonces, el problema es que es una enfermedad que produce pocos síntomas. Entonces, la gente no suele valorarlo bien, exactamente, no suele preocuparse. No es demasiado bueno. Incluso hay mucha gente que, también hay que decirlo, que se encuentra mejor con cifras altas de presión arterial que con cifras bajas. ¿Y cuáles serían los síntomas? Que eso no lo hemos comentado. Bueno, pues los síntomas muchas veces, la mayoría no da síntomas. Lo único que da en algunas personas pues puede ser algún dolor de cabeza, alguna molestia, y si ya ha producido daño orgánico, es decir, daño en los órganos, pues entonces las manifestaciones que dé las enfermedades, pues yo que sé, renales o cardíacas o cerebrales, pero no da muchos síntomas, o sea, no es una enfermedad que haya que esperar a que dé síntomas para que uno se la tenga que tomar en serio. Vamos, que hay que medirse la tensión de vez en cuando y así nos curamos en salud, ¿verdad, Pedro? Cierto. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, Pedro. Bueno, pues muchas gracias a vosotros. Nosotros ahora continuamos con una noticia sobre Apacid y la Asociación Solidaria de Moteros. Sentir la sensación del viento en sus caras, la energía, la libertad. Son algunos de los beneficios que aporta disfrutar de un paseo sobre dos ruedas a las personas con discapacidad física, sensorial o intelectual. Hablamos de mototerapia. ¿Qué es lo que significa andar en moto por ellos? Pues lo que puede sentir cualquier persona sin una discapacidad, lo que son las actividades sensoriales, motrices y algo que para ellos inicialmente un vehículo como la moto, que podía ser un vehículo de peligro, pues es un vehículo de placer porque les permite disfrutar y sentir las mismas sensaciones que podemos sentir cualquiera. Les esperan 3 kilómetros para sentir rugiendo los motores a lomos de las motos. Agarrados fuertemente, el motorista y su pareja charlan durante el trayecto. Y es que el diálogo también es terapia. Algunos se emocionan, otros se ponen nerviosos porque es algo que no habían sentido nunca. Algunos te dicen que corren más y dicen no puedo correr porque claro, es una actividad terapéutica. Una actividad que desde hace 4 años desarrolla Apacid junto a otras asociaciones burgalesas y los moteros solidarios de León que junto a compañeros de Burgos ayudan a hacer realidad el sueño de la libertad.
Y ahora ya sí que nos despedimos hasta la semana que viene. No sin antes recordarles que Pilar San Martín estará en los próximos programas, así que pueden enviarnos sus preguntas a citaprevia@rtvcgl.es a través de Facebook y de Twitter. Sin más, nos despedimos. Nos vemos la semana que viene. Cuídense.